Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy nos corresponde Levítico capítulo 8 y nuestro tema de hoy, consagrados al servicio de Dios. Desde un principio Dios hizo al hombre salvo, pero la terquedad y el pecado del hombre hizo que perdiera la salvación, que perdiera ese paraíso, que perdiera la oportunidad de vivir como Dios quería que el hombre viva. Pero Jesucristo sigue empeñado en hacer que el hombre recupere la salvación y que viva bien aquí en la tierra como desde un principio. El propósito de Jesucristo es que nosotros podamos recuperar ese paraíso que el hombre perdió por la desobediencia. El deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Recordémoslo ahí en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo que Dios tiene, que todo el mundo lleguemos a esa salvación, que aprendamos de la palabra de Dios. Pero para que este deseo de salvación se cumpla, se necesita que los hombres estemos dispuestos a trabajar de la mano de Jesús. Por eso el mandato que Dios nos da ahí en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo quiere que seamos salvos. Él hizo lo que le correspondía hacer. Él murió, resucitó. Con eso hizo la salvación, generó la salvación, pero es necesario que nosotros trabajemos de la mano de Jesús, que compartamos su palabra, que nos dediquemos al trabajo de esa obra, y de esa forma ese sueño maravilloso que tiene Jesús sería realidad. Antes ese privilegio era solamente para algunos, para los sacerdotes. Hoy tenemos una nueva y buena noticia, y es que todos podemos hacerlo, todos somos sacerdotes, es decir, todos podemos anunciar el reino de Dios aquí en la tierra. Miremos ahí en 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice ahí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pero con un propósito. ¿Cuál? Que anunciemos esas verdades, porque muchos de nosotros nos jactamos y sabemos de memoria ese pasaje y decimos que somos real sacerdocio, ahora pertenecemos a ese linaje de Dios, pero no es simplemente porque sí, tiene una razón. Si Dios a nosotros nos ha elegido, nos ha llamado esos sacerdotes, ese real sacerdocio, es porque quiere que continuemos con la obra de salvación, que anunciemos esa palabra. Aunque todos somos llamados a servirle a Jesucristo, la verdad es que muy pocos son los que lo quieren hacer. La necesidad de buscar gente dispuesta al servicio ha sido siempre. Miremos ahí en Mateo 9:37 y 38. Mateo 9:37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. ¿Cuál era la queja desde ese tiempo? ¿Cuál era la necesidad que había aún en el tiempo de Jesús? ¿Cuál era la necesidad? Que no había obreros suficientes para compartir esa palabra. La mies es mucha, los obreros, ¿qué dice? Son pocos. ¿Y qué les dice Jesús a sus discípulos que deberían orar? Oremos para que mi Padre envíe más obreros. Y si Jesús en ese momento estaba pidiendo que envíen obreros, ¿qué pasaba con los obreros? No había. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos real sacerdocio, nación santa, pero a pesar de ese deseo, y aunque todos lo podemos hacer, no todos quieren hacerlo. Y así como en ese tiempo de Jesús se oraba por obreros, hoy seguimos orando por obreros. En ese entonces, en el tiempo de Jesús, ¿sería que no había suficiente gente que estuviera con Jesús? Recordemos que cuando él hacía la multiplicación de los panes y los peces, ¿cuánta gente había? 5,000, sin contar hombres y mujeres, sin contar niños, tan solo hombres, dice que habían 5,000. Significa que había una gran cantidad de personas que seguía a Jesús. Y a pesar de que había una gran cantidad de personas que seguía a Jesús, dice que los obreros, ¿qué seguían siendo? Pocos. Miles de personas siguiendo a Jesús y no había obreros que quieran servirle. Hoy vemos un panorama igual. Hoy vemos estadios repletos de personas, iglesias llenas de personas, pero igual los obreros siguen siendo pocos. Hoy las iglesias se llenan con muchas estrategias, y hoy hablábamos antes, robando personas de otras iglesias, prometiendo milagros, con cholería. Hay 1,000 formas como podríamos llenar un local llamado templo, pero la pregunta es, ¿obreros? ¿Personas dispuestas a servir? ¿Personas enamoradas de Jesucristo? ¿O solo personas que quieren llenar un local? Personas que quieren sentirse bien. Hoy en día es relativamente fácil formar una iglesia. Si tenemos una familia numerosa y nos siguen, pues ya, compramos 50 sillas y ya tenemos una iglesia. Pero obreros, pero personas dispuestas a servir, eso es lo que Dios se pregunta y lo que nos pregunta a nosotros. La gran mayoría de los cristianos buscan a Jesucristo tan solo por la necesidad de un milagro. Cuando se les propone servir, buscan una gran cantidad de excusas para no hacerlo. Nosotros miramos en nuestra iglesia, hay muchas personas que vienen a congregarse, pero a todo mundo le decimos que si va a servir, y 1,000 razones tienen para no hacerlo. El trabajo, el estudio, que no puede, que le da temor. Hay 1,000 razones para no servir. Las iglesias hoy en día están llenas de personas acomodadas buscando un milagro, queriendo que Dios les ayude, pero muy poquitas aquellas que quieren darlo todo para servirle a Dios, enamoradas de Dios. Vamos a mirar algunos requerimientos que se necesitan para ser consagrados al servicio. ¿Qué necesitamos para llamarnos obreros? ¿Qué necesitamos para llamarnos siervos de Dios? Primero, la consagración debe ser testiga la congregación. Si vamos nosotros a consagrarnos, la congregación debe ser esa testiga de lo que nosotros vamos a hacer. Miremos ahí ya en Levíticos 8, Levítico 8, versículo 3. ¿Cuál es la orden? Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Para qué? ¿Qué dice el título ahí? Consagración de Aarón y sus hijos. Iban a consagrarlos, pero para consagrarlos, ¿qué le dice? Reúne a toda la congregación. ¿Por qué Dios no los hacía consagrar tan solo con Moisés? Que ahí en una habitación, en algún lugar, les echaba aceite, los consagraba, oraba por ellos. ¿Qué le dice? Reúne a toda la congregación y delante de la congregación, entonces úngelos. Cuando hay testigos, aumenta nuestro grado de responsabilidad.
Cuando otras personas se dan cuenta que nos han consagrado, que nos han ungido, que ahora nosotros hacemos parte de ese liderazgo, que nosotros hacemos parte de ese sacerdocio, entonces hay un grado más de responsabilidad. Si ya no hacemos las cosas bien por nosotros ni por Dios, nos toca hacerlas ¿por quién? Por los demás, por aquellas personas que están pendientes de qué es lo que vamos a hacer de ahí en adelante. Cuando alguien no tiene el llamado, igual lo decía esta mañana, cuando termina de hacer lo que está haciendo. Mientras más se demore en comenzar, más se va a demorar en terminar. Hay personas que comienzan algo, inmediatamente lo terminan. Cuando no tiene el llamado, más se demora en comenzar que en terminar, porque no sabe qué hacer ni para dónde va. Entre más largas le dé, pues parece que dura más, pero comienza. Todos los que hacemos cosas por emoción, ¿cuánto tiempo nos dura eso que hacemos? Lo que nos dura la emoción. Eso es todo. Nos regalan celular nuevo, estamos felices, a todo el mundo se lo queremos mostrar, pero hasta que sale un nuevo modelo y se nos acaba la emoción. Cuando nosotros hacemos las cosas por emoción, las cosas nos duran muy poco. Acá nos está hablando de que el sacerdocio no debe ser por emoción, debe ser por consagración. Y para consagrarlo, uno de los requisitos, ¿cuál era? Reúne a toda la congregación para que se den cuenta que ahora ya asumió una responsabilidad y esa responsabilidad me exija hacer las cosas. Cuando nosotros no sentimos ese grado de responsabilidad, lo hacemos como nosotros queremos y no como Dios quiere. Segundo, ser purificados. ¿Qué dice ahí en el versículo 5 y versículo 6? Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. No porque no se hubieran ellos bañado, no porque estuvieran oliendo feo, sino que simplemente lo que con eso estaba simbolizando era purificación. No podemos lavarnos a nosotros mismos, no podemos purificarnos a nosotros mismos. El que nos lava y nos purifica, ¿quién es? Jesucristo. Él es el que nos lava, Él es el que nos purifica, nosotros mismos sería imposible hacerlo. Ahí en Apocalipsis 1:5, ¿qué nos dice? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el que nos lava? ¿Quién es el que nos purifica? Jesucristo. Nosotros por nuestra voluntad sería difícil. Nosotros muchos queremos ya no pecar, pero en nuestras fuerzas es difícil. Muchos quisiéramos dejar todo aquello que nos ataba al pasado, pero en nuestras fuerzas es difícil. Por lo tanto, es necesario que sea Jesucristo quien nos lave. ¿Qué requisitos se necesita entonces para ser ese sacerdote? Primero debe haber una consagración y esa consagración debe ser de manera pública, delante de la congregación. ¿Porque quiere protagonismo? No, porque quiere personas testigas de ese compromiso que nos obligue a asumir esas responsabilidades. Segundo, debemos ser purificados y el único que nos puede purificar es Jesucristo, nada más. En nuestras fuerzas no, nosotros tenemos muy buenos deseos, pero nuestras fuerzas no nos alcanza para eso. Hay muchas personas que quieren salir de esa adicción y luchan y se esfuerzan, lo logran por 1 mes, 2 meses, pero vuelven otra vez a lo mismo. Solamente Jesucristo es quien puede purificarnos de manera verdadera. Para ser lavados por Jesucristo debemos hacer 2 cosas importantes. Primero, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros pecados. Ahí en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice ahí? Si nosotros nos arrepentimos, Jesucristo nos perdona.
Por lo tanto, para ser purificados, el único que lo puede hacer es Jesucristo, y la única forma de lograrlo es si reconocemos nuestras fallas. No solamente a nivel espiritual, si nosotros queremos corregir algo en nuestra vida, es necesario aceptar que nos hemos equivocado. Si tú estás haciendo un trabajo y ese trabajo, por más que lo intentas, te queda mal, es necesario reconocer que algo estamos haciendo mal. El problema es cuando nosotros nos gana la terquedad. Hay personas que están haciendo algo, pero el decir de ellos es que por donde mete la cabeza, mete el cuerpo y no hay quien se la cambie. Hay personas que dicen, yo nací así y así he de morir. Mientras nosotros no aceptemos que tenemos falencias, no las vamos a corregir. En tu hogar, en tu empresa, en tu negocio, en tu vida personal, si no aceptamos que nos hemos equivocado. Hay personas que nosotros pensamos que todo el mundo está equivocado, menos nosotros. Ha montado un negocio, ha quebrado, monta otro negocio, vuelve a quebrar, no importa cuántos negocios ha puesto, todos ha quebrado. Ya es hora de pensar que algo malo está haciendo. Pero mientras no reconozca que está haciendo algo malo, no va a corregir. Posiblemente te estás gastando más de lo que te ganas, no tienes una buena administración, eres desordenado en tus cosas. Debo aceptar que algunas cosas no estoy haciendo bien y por eso me están saliendo las cosas mal. Por lo tanto, cuando hablamos de reconocer nuestros pecados, recuerde que pecado es errar al blanco, es equivocarse. Cuando hablamos de pecado, no necesariamente estamos hablando algo en contra espiritual. ¿Qué cosas estás haciendo mal en tu vida que no te está haciendo ver los resultados que estabas esperando? Tú eres un estudiante que amas estudiar, pero todos los años los pierdes, todos los semestres los pierdes. Ya es hora de no solo echarle la culpa al profesor, porque hay muchas personas que buscan culpables. No es que el profesor me la tiene montada, no es que el profesor me la tiene velada. Ya es hora de que reconozcas que algo malo estás haciendo. Probablemente no destinas el tiempo suficiente para estudiar, no haces las tareas que tienes que hacer, por eso no te está yendo bien. ¿Qué debo hacer entonces para ser lavado, para ser purificado? Primero, reconocer mis errores, reconocer en qué estoy fallando y de esa manera poder avanzar. Segundo que debo reconocer o hacer, arrepentirnos. De nada sirve que yo reconozca en qué estoy fallando si no voy a corregir. Arrepentirse es simplemente volver al camino correcto. Arrepentirse no es más que volver a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué cosas no estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? Muchos en nosotros, en nuestra vida, hemos fracasado en muchas cosas porque simplemente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué es arrepentirse? Haga lo que tiene que hacer. Deje de hacer lo que dice que no tenía que hacer y haga lo que debe hacer. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse, no solamente para salvación, sino arrepiéntanse para que también reciban el Espíritu Santo, arrepiéntanse para que las cosas les salgan bien, corrijan para que las cosas funcionen. ¿Qué cosas estamos haciendo? Vivimos enfermos, por nada nos sanamos, solo del médico. Bueno, corrijamos algunas cosas. Muchas veces el médico está cansado ya de decirnos qué hacer, qué no hacer, y nosotros seguimos empeñados en hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuántos de nosotros vivimos enfermos simplemente porque hacemos las cosas mal? Aunque queremos corregirnos, no nos hemos arrepentido, no volvemos a hacer las cosas bien como se tienen que hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos para ser esos sacerdotes verdaderos? Primero, ser consagrados, hacerlo de manera pública para que los demás vean que hemos asumido un compromiso y eso nos exija a nosotros hacer las cosas como deben hacerse. Segundo, debemos ser purificados, pero el único que nos purifica es Jesucristo, no hay otra persona, no son nuestra fuerza, no es nuestro deseo, no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios hace de nosotros. Muchos de nosotros, aunque queremos hacer las cosas bien, terminamos haciéndolas mal.
porque el único que nos lava, el único que nos purifica es Jesucristo. Para eso debo reconocer que me he equivocado y hacer las cosas como se tienen que hacer. Tercero, entregar todo su ser bajo el control de Cristo. Miremos ahí ya otra vez en Levítico 8, entregar todo su ser bajo el control de Cristo. ¿Qué es eso? Vamos a mirar tres cosas importantes que hicieron con los sacerdotes, que hizo con Aarón y con sus hijos. Ahí en el versículo 24, ¿qué debemos entregar? 8:24, la primera parte. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo ¿de qué? De su oreja derecha. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué untarle sangre ahí en la oreja? Y si era haciendo una consagración. Estaban consagrando, Aarón estaba consagrando a sus hijos, lo lavaron y después de eso, ¿qué hicieron? Untó sangre para untarle en el lóbulo de su oreja. Porque debemos consagrar ¿qué también? ¿Qué parte de nuestro ser? Nuestros oídos, nuestras orejas. Depende mucho de lo que nosotros oímos para poder servir bien a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos confundimos porque oímos lo que no tenemos que oír? ¿Cuántos de nosotros no cumplimos los propósitos, nuestras metas, porque oímos a personas fracasadas? Y eso es muy típico, eso es muy normal. Muchas veces nosotros oímos personas fracasadas que de éxito no conocen nada y nos desaniman cada vez que nosotros queremos avanzar algo. Cada vez que nosotros queremos emprender un nuevo proyecto, siempre encontramos personas que están dispuestas a desanimarnos. No, pero eso no es para usted, eso no se puede, usted ya está muy viejo, usted está muy joven, usted está muy niño. ¿Qué consagraron? ¿De qué partes del cuerpo de Aarón y de sus hijos consagró entonces? Sus oídos. Depende mucho de lo que nosotros oímos y a quién oímos para poder avanzar o crecer. Es muy normal en la iglesia cristiana que llegan cristianos muy dinámicos, quieren trabajar, se esfuerzan y de la noche a la mañana ya los vemos alicaídos, desanimados y como pastores, como líderes, ¿qué decimos? Debe ser que por ahí alguien le dijo algo. ¿Y cuántas personas llegan, pastor? Ya estoy como desanimado, ya no quiero servir, ya no siquiera quiero venir a la iglesia. Y uno ya dice, bueno, debe ser que estaba hablando con X o Y persona. Porque nosotros somos muy fáciles de dejarnos influenciar. Si nos encontramos con alguien dinámico, si nos encontramos con alguien entusiasta, ¿cómo nos deja a nosotros? Entusiasta, con energía, con alegría. Pero si nos encontramos con alguien mediocre, con alguien que ya está a punto de morirse, que ya huele a alcanfor, ya, ¿cómo quedamos nosotros? Igual. Ya huele a gladiolos, ¿sí? Ya, y así quedamos. Muchos de nosotros los seres humanos actuamos conforme los demás. Por lo tanto, si oímos a personas emprendedoras, nos volvemos emprendedores. Si oímos a personas negativas, fracasadas, mediocres, nos volvemos mediocres. Tanto en lo espiritual como en lo secular. Servimos con unas ganas cuando andamos con gente entusiasta. Y se nos quitan las ganas cuando nos juntamos a cristianos, porque ¿para qué nos vamos a decir las mentiras? La gran mayoría de los cristianos, como dijimos, no son muy avivados. Por algo Jesucristo, su oración, ¿cuál es? Señor, envía obreros, porque no lo sabía. Entonces no nos vamos a decir mentiras. La gran mayoría de la iglesia solamente acude por el milagro, porque le parece bonito, porque ya se acostumbró, pero muy poquitos a servir, muy poquitos son apasionados. Dios quiere que seamos apasionados en todo. Eso es lo que da vida, eso es lo que da ganas. La falta de pasión lo único que hace es llegar a la rutina, a la mediocridad, y poco a poco empezamos a vivir muertos. Muertos vivientes. Sin pasión solo somos entes que vivimos, que respiramos, porque respiramos, pero no disfrutamos absolutamente nada. ¿Qué nos dice ahí? Debemos entonces ¿qué? Consagrar
nuestros oídos. ¿Qué otra parte consagró de los sacerdotes? Miremos ahí en la siguiente parte del versículo B. ¿Qué dice ahí? El purgar de la mano derecha. ¿Qué consagró también? El fruto del trabajo de sus manos, ¿cierto? Porque era sacerdote, por lo tanto también consagró sus manos. Nosotros como sacerdotes, como hijos de Dios, como esos líderes, como esos amadores de Jesucristo, debemos consagrar también nuestras manos, nuestro fruto del trabajo a Dios. Cuando yo consagro el fruto del trabajo de mis manos a Dios, ¿cómo me va a ir? Bien. El problema es que muchos de nosotros pedimos trabajo, pero en el momento en que Dios nos da trabajo, ¿nosotros se lo consagramos a Él? No. Nosotros ahí inmediatamente decimos, es que es mi trabajo y con mi plata no se meta. Él consagró las manos, tu trabajo, el mío, la profesión, el oficio, debo consagrárselo. Si ese trabajo mío le pertenece a Dios, ¿cuánto tiempo voy a tener trabajo? Toda la vida. Toda la vida. Pero cuando no es así, entonces es intermitente. Oro, hay personas que están orando, y como hay personas que están orando por mí, gracias a su fe, ¿qué voy a conseguir? Trabajo. Pero lo consigo y al poco tiempo se pierde. ¿Por qué? ¿Qué nos estará faltando? Consagrárselo a Dios. Si se lo consagro a Dios, es de Él. Señor, ¿por qué nos cuesta consagrárselo? Porque como ya sabemos que es de Él, entonces debo respetar el 10% de Él, debo respetar las ofrendas, debo respetar las primicias, porque es de Él. Entonces yo prefiero tener un trabajo no consagrado a Dios, porque pienso que todo es para ¿quién? Para mí. Pero el problema es esa intermitencia. Oramos, tenemos trabajo y lo perdemos. Qué bueno. O si no lo pierde, no lo disfruta. Hay gente que por no consagrar el fruto de su trabajo, tiene trabajo, pero ¿cómo vive? Amargada, amargado, aburrido, se le convierte en carga. Otra vez toca ir a trabajar. Ya tiene trabajo, pero es una carga. No lo disfruta. Cuando yo le consagro a Dios, entonces yo puedo disfrutar de lo que yo tengo. ¿Qué otra cosa le consagró también? ¿Qué sigue diciendo ahí en el versículo 24? ¿Qué más? Y el dedo gordo del pie derecho. También le consagró su caminar. También le consagró sus pies. Entonces mire que no era solamente consagrar a Aarón, lavarlo y echarle aceite y eso, sino que habían algunos puntos claves de su cuerpo, algunas partes claves de su cuerpo que le permitirían ejercer un excelente sacerdocio. ¿Qué es lo que? Y recuerde que no estamos ya hablando solo de Aarón, porque ¿qué nos dice en Primera de Pedro? Que todos nosotros ahora ¿qué somos? Sacerdotes, real sacerdocio. Por eso todos los que hacemos parte de la iglesia, al ser ese sacerdote, ¿qué debo consagrar de mí? Mis oídos para no escuchar a todo mundo. Segundo, ¿qué debo consagrar? El fruto del trabajo de mis manos, para lo que yo haga sea bendito. Hay gente que gana buena plata y ¿sabe qué es la desgracia de esa persona? Que no sabe qué hace. Y ellos mismos, ¿qué dicen? Es que cojo la plata y se me hace, ¿qué dicen ellos? Agua. Y es la verdad, gana buena plata y nunca la ve. Gana buena plata y vive más endeudado del que se gana un salario mínimo. Y hay personas que han consagrado su salario mínimo que no les hace falta absolutamente nada. Y lo tienen todo y no deben a nadie un peso. Y uno dice, ¿cómo hace para vivir con un salario mínimo si otros con 4 y 5 salarios mínimos no les alcanza? ¿No será el secreto la consagración? Es mejor un salario mínimo consagrado a Dios que 5 salarios mínimos sin consagrarlo. Se le hacen agua, por más que reciba. Y que algo importante que consagrado también, su caminar. Sus pies. Nuestros pies tienden a llevarnos a qué lugares? A lugares malos. Por lo tanto, debo consagrarlos. ¿Para qué? Para que me lleve por un buen camino. Para que me lleve por caminos de prosperidad. ¿Cuántos de nosotros estábamos acostumbrados a andar por caminos de fracaso?
Y hay personas que se acostumbraron a vivir en el fracaso. Hay líderes que todavía viven en una vida de fracaso. No, es que eso no se puede, no, es que eso yo no creo, no, es que eso no es para mí. Hablábamos hoy también. ¿Cuántos pastores viven una vida de fracaso y saben que son unos fracasados? Ellos saben que no basta con comprar 50 sillas, porque no se les llenaría nunca. Por lo tanto, inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Conseguir personas de diferentes iglesias. Usted, su familia está congregándose, tráigala para acá. ¿Cómo inician estas iglesias de fracasados? Si usted le suma cabezas, en esa iglesia solamente hay 5 cabezas, que cada uno llevó su familia. Y eso es todo. No más. Por eso dice, ¿cómo ha crecido la iglesia? Yo no veo que haya crecido, yo veo 5 personas con sus familias. Eso es todo. Y por eso está lleno. Cada familia fue con 10, ¿cuántos hay? 50. Se va una familia, menos 10. En el momento en que ellos se saquen los ojos y cada familia coja para su lado, las sillas vuelven a quedar vacías. Y yo los veo bien engañados. ¿Cómo ha crecido? Y hay 50. Yo digo 50 no, yo veo 5 familias. Nada más. Que los une algunos propósitos, como dice Pablo, la envidia, el dinero. Pero en el momento en que se les quite lo que los está uniendo, cada familia va a volver a buscar otra iglesia, otro metedero. ¿Y qué pasó con eso? Hasta ahí llegó, a vender las sillas, porque no hay de otra. Por lo tanto, ¿qué debo consagrar? Mi caminar, para que Dios me lleve por caminos de éxito, para que Dios me lleve por caminos de verdad, porque nosotros tendemos a hacer lo malo. Esa es nuestra naturaleza y Dios lo sabe. Por lo tanto, es Él quien nos purifica, es Él quien hace las cosas. Cuarto y último punto, entender que la consagración es un proceso. No podemos pretender cambiar de la noche a la mañana. No podemos pretender ya ser unos grandes iluminados, unos grandes purificados, grandes perfectos de la noche a la mañana. Es un proceso y Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos muchas debilidades, muchas cosas, muchos complejos, muchos prejuicios, y es Él quien nos va purificando y nos va limpiando. Versículo 35, ¿qué nos dice? A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis, ¿qué dice ahí? Día y noche, ¿por cuánto tiempo? Por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. ¿Cuánto tiempo duraría eso? 7 días. Y cuando hablamos de 7 y repetición de 7, hablamos de perfección y hablamos de continuidad. ¿Cuántas veces debes perdonar? 70 veces 7. ¿Significa que debo multiplicar eso? No, significa que por cuánto tiempo debo perdonar. Siempre. Por lo tanto, nuestra consagración, ¿cuánto tiempo dura? Toda la vida. De algo nos va a tener que limpiar hoy, de algo nos tendrá que limpiar mañana, de algo nos tendrá que limpiar pasado mañana, pero la consagración no es algo que se dedica de un día para otro, no es un ritual. La consagración es mucho más que un ritual. La consagración es mucho más que alguien se arrodille y poner las manos en la cabeza. La consagración es toda una vida, que todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Y si se trata de lo secular, igual. ¿Cuándo vamos a llegar a ser los grandes empresarios? ¿Llegará un día donde diga yo ya soy el gran empresario, nada más tengo que aprender? No. El tiempo evoluciona, el mundo gira, el mundo va cambiando y de esa manera también nosotros. El problema es que a veces nosotros nos estancamos y creemos que con lo que sabemos ya es más que suficiente. Nunca es suficiente. Cuando el estudiante de universidad termina su carrera, ¿terminó lo que quería? Yo creo que comenzó, ¿cierto? Es todo lo contrario. Cuando nosotros terminamos nuestra carrera universitaria, en realidad no estamos terminando una profesión. ¿Qué estamos haciendo? Comenzando la profesión. Porque hasta ahí, hasta los 5 años, no había mucha responsabilidad que digamos. Solamente era estudiar, estudiar y no más. Terminó los 5 años y ahora ¿qué se exige? Resultados. Y ahí es cuando ya comienza. Y ya es cuando muchos nos van a decir, eso no le sirvió para nada.
O van a decir, qué bien, mire cómo comenzó. Por lo tanto, ahí comenzamos. La purificación, la perfección es toda una vida. La consagración es una vida entera. Siempre nos tenemos que estar consagrando. Por lo tanto, en la empresa, en el negocio, lo que sea, nunca termina de aprender. Dios quiere que todos le sirvamos, pero la verdad es que tan solo unos pocos están dispuestos a pagar el precio de ser servidores o sacerdotes. Para muchos es mejor pedir que dar. Servir es dar todo nuestro ser. Sacar tiempo para orar. Hay gente que dice, yo quiero ser parte del equipo de trabajo, sí, pero no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para reunirse, no tiene tiempo para planificación, no tiene tiempo para nada. Quiere ser gerente de esa empresa, pero no tiene tiempo tampoco. Si entre más cosas grandes quiero, ¿cómo es mi nivel de compromiso? Más grande. Al que más se le da, ¿qué dice la palabra? Más se le demanda, más se le exige. Entre más yo quiero ascender, más responsabilidades voy a tener. Yo quisiera ser del equipo de trabajo, yo quisiera ser del cuerpo pastoral, yo quiero ser del grupo, pero ¿está dispuesto a pagar el precio? Porque después es cuando ya vienen los conflictos. Yo veo en la iglesia que mientras la gente venga tan solo por el milagro, vive de una felicidad increíble. ¿Y sabe cuándo la gente ya se aburre y se quiere ir? Cuando se le mete la idea de que quiere servir. Es que yo quiero ser ujier. Y cuando ya le dicen tiene que comprar uniforme, tiene que venir a reunión, tiene que venir más temprano que los demás en el culto, ahí es cuando ya empiezan los problemas. Ay, yo no pensaba que las hijas del pastor fueran tan tiranas. Yo no pensaba que el pastor o la pastora fueran tan tiranos. Porque ahora ya se le está exigiendo. A medida que yo me comprometo, sube el nivel de responsabilidad. Por eso hay tan pocos servidores. Por eso Jesús en su tiempo que oraba, Padre, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Y habían 5,000 personas, hombres, comiendo. Pongámosle un número cualquiera, contando los niños y las mujeres, había como 15,000 o 20,000 personas tras de Jesús. Y él oraba, no hay obreros. Comelones como quiera, más de 20,000. Pero que sirvan, ¿cuántos? Parece que muy poquitos, porque Jesús eso es lo que se la pasaba orando. Y hoy igual, vemos estadios llenos de personas esperando un milagro. Pero servidores, muy poquitos. Siguen siendo en proporción. Si la iglesia es de 10,000, los que sirven son por ahí unos 1,000. Y nosotros decimos, ¿cuánto servidor? Claro, es que son 10,000. Pero comparando los que sirven con los 10,000, son pocos. Si la iglesia es de 100, ¿cuántos sirven? 10. Por eso decimos, no hay. No importa cuán grande sea la iglesia, los servidores siempre seguirán faltando. No importa cuán grande sea la iglesia. Si son 20,000, ¿cuántos servidores llega a tener? Unos 200. Para 20,000 siguen siendo pocos. Por lo tanto, no importa cuán grande sea la iglesia, siempre los servidores van a seguir siendo pocos. En cualquier parte. Tú tienes a tus hijos estudiando. Son 40 alumnos, 40 padres de familia, y de esos 40 padres de familia, ¿cuántos sirven y colaboran ahí? En cualquier área de la vida, los seres humanos nos gusta más recibir que dar. Por eso, en cualquier área, tanto en lo secular como en lo espiritual, los servidores siguen siendo pocos, porque a nadie le gusta comprometerse. Todo el mundo le gusta el facilismo. Jesucristo no quiere eso. Jesucristo quiere gente comprometida, enamorada, apasionada por su obra. Solo los apasionados logran hacer grandes cosas. Los demás, a resignarse a vivir en la mediocridad, a resignarse a vivir en una vida monótona y sin sentido. Es el mensaje entonces de esta mañana. Luchemos por servir, tanto en lo espiritual como en lo secular. En tu casa puedes tener 10 hijos. ¿Los 10 colaboran? No. Los servidores siguen siendo pocos en cualquier área del mundo. Luchemos por trabajar en la obra de Dios, luchemos por ser útiles en la vida, solo eso le da sentido en la vida,
de una persona. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, el día de mañana con un nuevo mensaje de parte de Dios para que busquemos cada día ser mejores y tengamos una vida de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Bueno. En todas las áreas de la vida, los colaboradores son meses. Y de esa forma ese sueño maravilloso que tiene Jesús sería realidad. Antes ese privilegio era solamente para algunos, para los sacerdotes. Hoy tenemos una nueva y buena noticia, y es que todos podemos hacerlo, todos somos sacerdotes, es decir, todos podemos anunciar el reino de Dios aquí en la tierra. Miremos ahí en 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice ahí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pero con un propósito. ¿Cuál? Que anunciemos esas verdades, porque muchos de nosotros nos jactamos y sabemos de memoria ese pasaje y decimos que somos real sacerdocio, ahora pertenecemos a ese linaje de Dios, pero no es... Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy nos corresponde Levítico capítulo 8 y nuestro tema de hoy, consagrados al servicio de Dios. Desde un principio Dios hizo al hombre salvo, pero la terquedad y el pecado del hombre hizo que perdiera la salvación, que perdiera ese paraíso, que perdiera la oportunidad de vivir como Dios quería que el hombre viva. Pero Jesucristo sigue empeñado en hacer que el hombre recupere la salvación y que viva bien aquí en la tierra como desde un principio. El propósito de Jesucristo es que nosotros podamos recuperar ese paraíso que el hombre perdió por la desobediencia. El deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Recordémoslo ahí en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo que Dios tiene, que todo el mundo lleguemos a esa salvación, que aprendamos de la palabra de Dios. Pero para que este deseo de salvación se cumpla, se necesita que los hombres estemos dispuestos a trabajar de la mano de Jesús. Por eso el mandato que Dios nos da ahí en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo quiere que seamos salvos. Él hizo lo que le correspondía hacer. Él murió, resucitó. Con eso
hizo la salvación, generó la salvación, pero es necesario que nosotros trabajemos de la mano de Jesús, que compartamos su palabra, que nos dediquemos al trabajo de esa obra. Son pocos. ¿Y qué les dice Jesús a sus discípulos que deberían orar? Oremos para que mi Padre envíe más obreros. Y si Jesús en ese momento estaba pidiendo que envíen obreros, ¿qué pasaba con los obreros? No había. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos real sacerdocio, nación santa, pero a pesar de ese deseo, y aunque todos lo podemos hacer, no todos quieren hacerlo. Y así como en ese tiempo de Jesús se oraba por obreros, hoy seguimos orando por obreros. En ese entonces, en el tiempo de Jesús, ¿sería que no había suficiente gente que estuviera con Jesús? Recordemos que cuando él hacía la multiplicación de los panes y los peces, ¿cuánta gente había? 5,000, sin contar hombres y mujeres, sin contar niños, tan solo hombres, dice que habían 5,000. Significa que había una gran cantidad de personas que seguía a Jesús. Y a pesar de que había una gran cantidad de personas que seguía a Jesús, dice que los obreros, ¿qué seguían siendo? Pocos. Miles de personas siguiendo a Jesús y no había obreros que quieran servirle. Hoy vemos un panorama igual. Hoy vemos simplemente porque sí. Tiene una razón. Si Dios a nosotros nos ha elegido, nos ha llamado esos sacerdotes, ese real sacerdocio, es porque quiere que continuemos con la obra de salvación, que anunciemos esa palabra. Aunque todos somos llamados a servirle a Jesucristo, la verdad es que muy pocos son los que lo quieren hacer. La necesidad de buscar gente dispuesta al servicio ha sido siempre. Miremos ahí en Mateo 9:37 y 38. Mateo 9:37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál era la queja desde ese tiempo? ¿Cuál era la necesidad que había aún en el tiempo de Jesús? ¿Cuál era la necesidad? Que no había obreros suficientes para compartir esa palabra. La mies es mucha, los obreros, ¿qué dice?